El presidente francés Emmanuel Macron y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, juntos en Pekín se han reunido en formato trilateral con Xi Jinping y también por separado para hablar de la guerra en Ucrania. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Macron y von der Leyen intentan conseguir una mayor implicación de Pekín en los esfuerzos para poner fin a la guerra. Junto a Xi Jinping, abogan por conversaciones de paz lo antes posible para poner fin al conflicto en Ucrania. Vladimir Putin y Alexander Lukashenko presiden una cumbre entre ambos estados tras el anuncio del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en suelo bielorruso. Aseguran que sus países están incrementando y lo seguirán haciendo su cooperación militar y de seguridad. Y un juez en Estados Unidos ordenó la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo para proceder con su extradición a Perú. El exmandatario apeló la decisión, pero fue rechazada. Toledo es requerido por la justicia peruana, acusado de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Una visita de Estado a dos manos es inusual en el escenario diplomático y además con un anfitrión de tanto peso como el presidente chino Xi Jinping. Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen viajaron a Pekín con el objetivo de que Xi Jinping asuma un papel determinante que pueda poner fin a la guerra de Ucrania. Ambos, sin embargo, tienen dos posiciones distintas. Macron se presenta como un mediador bien intencionado en Pekín, von der Leyen con un tono más duro, lo que puede ser percibido como desunión europea en un momento crucial para el mundo. Emmanuel Macron es recibido con honores militares en Pekín por el jefe de Estado Xi Jinping. Junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere demostrar la cohesión de Europa. Su objetivo es mejorar las relaciones con China y aprovechar su influencia sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Sé que puedo contar con usted para lograr que Rusia entre en razón y todos se sienten a negociar. Tenemos que lograr una paz duradera que respete las fronteras internacionalmente reconocidas y evite cualquier escalada de tensión. Eso es importante tanto para China como para Francia y Europa. Sin embargo, Xi, que recientemente remarcó su amistad con Rusia, evita salirse de su ya conocido discurso de vagas promesas. China apuesta por las conversaciones de paz y por una solución política y se suma al llamamiento francés para que la comunidad internacional evite un mayor deterioro y no tome medidas que agraven aún más la crisis. Por su parte, Ursula von der Leyen califica de compleja la relación entre Pekín y Bruselas, por el desequilibrio en las relaciones comerciales, por las violaciones de los derechos humanos y por las reivindicaciones territoriales de China. También advierte con suministrar armas a Rusia. Contamos con que China no suministre ni de forma directa o indirecta material militar a Rusia. Todos sabemos que armar al agresor viola el derecho internacional y dañaría significativamente nuestras relaciones. Francia también aprovechó la visita para estrechar sus lazos comerciales, con la firma de varios acuerdos entre China y empresas francesas, entre ellas Airbus. Los roles parecían bien definidos, von der Leyen como amonestadora, Macron como mediador. Y el denominador común entre ambos, dejar claro que la Unión Europea no quiere dar la espalda a China. Y vamos ahora de inmediato a China para más detalles sobre la visita de los líderes europeos a Xi Jinping. Conectamos con el periodista Adrián Foncillas. En Pekín, Adrián, von der Leyen y Macron intentaron conseguir que Pekín juegue un papel más activo en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, usando su influencia sobre Rusia. ¿Qué respuesta han obtenido? ¿Puede ser Xi un mediador creíble? Bueno, no sé si es un mediador creíble, pero sí está claro que es el único mediador posible por su peso y sus buenas relaciones con Moscú y Kiev. Además, es indudable que China tiene un interés muy real en acabar con una guerra que la perjudica, primero porque arruina sus relaciones con Europa y después porque introduce un elemento de incertidumbre que amenaza tanto su crecimiento interno como su comercio internacional. Otro asunto diferente es que tenga la capacidad real para acabar con el conflicto. Hemos de recordar que China no ha podido meter en cintura nunca a Corea del Norte, un país con un PIB ridículo, con apenas una veintena de millones de habitantes y cuyo comercio internacional depende en un 90% de Pekín. Así que parece muy improbable que Pekín
influir en la política exterior de un país como Rusia. China se ha esforzado en presentarse como equidistante y es cierto que no ha enviado ni una cantimplora a las tropas rusas a pesar de todas las informaciones de Estados Unidos sobre inminentes envíos de armas chinas a Rusia, pero Pekín, para vencer las dudas sobre su papel de mediador, necesita hablar urgentemente, de una vez por todas, con Zelensky. Lo ha hecho al menos 4 veces con Putin desde el inicio de la guerra y ninguna con el líder ucraniano. ¿Y cuál es la importancia, Adrián, de la visita de estos líderes europeos a Xi Jinping en China y qué puntos en común tienen ambos con respecto a la guerra de Ucrania? ¿Son mayores que las divergencias? Bueno, la visita de Macron se enmarca dentro de la campaña diplomática china de recuperar el tiempo perdido después de casi 3 años de parón por el coronavirus. Y en esa campaña está claro que Europa es prioritaria. En unos meses habrán pasado por Pekín los presidentes de Alemania, España y Francia y los más altos representantes de las instituciones europeas. Ese interés por Europa contrasta con el desdén por recuperar la comunicación con Estados Unidos después de la polémica por el presunto globo espía chino. La finalidad es doble. Por un lado, alejar a Bruselas de la línea hostil de Washington y por el otro, sumar adeptos a su plan de paz para Ucrania. Lo segundo va a ser más difícil porque Europa ha repetido que la solución tiene que ser acorde con la Carta de las Naciones Unidas y solo el plan de paz propuesto por Ucrania y no el chino cumple con ese requisito. Y en mi opinión, la propuesta de Zelensky es más lo que los ingleses llaman un wishful thinking que un plan de paz. Incluye la retirada de las tropas rusas de todos los territorios ocupados, incluida Crimea, y un tribunal internacional que juzgue los crímenes de guerra rusos. Yo no creo que Moscú vaya a sentarse a negociar con esas condiciones. Lo veo más como un acuerdo de capitulación que como un punto de partida verosímil. El plan chino, en cambio, es cierto que no distingue entre agresor y agredido, tiene otras cuestiones discutibles y es muy vago, pero precisamente esa vaguedad es la que le permite ser un posible punto de partida. Muchísimas gracias, Adrián Foncillas, desde Pekín. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Seguimos hablando de China porque ha iniciado una inspección de buques y movilizó este jueves embarcaciones de guerra en las aguas aledañas a Taiwán. La isla ha denunciado los controles unilaterales y afirma que no cooperará. La medida se produce en medio de las crecientes tensiones entre China y Taiwán después de que la presidenta de Taiwán se reuniera el miércoles con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por primera vez en décadas. La breve visita tuvo lugar pese a las advertencias de China, que rechaza el gobierno de Taiwán y considera a la isla parte de su territorio. Moscú mira con recelo la visita de von der Leyen y Macron a Pekín. China es el aliado más importante de Moscú y Putin teme que Occidente pueda abrir una brecha entre ambos. Paralelamente, la reunión de Pekín, el presidente ruso conversó en Moscú con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Contrario a lo que se esperaba, Putin no ha abordado en el encuentro el emplazamiento de armas nucleares estratégicas rusas, es decir, misiles balísticos intercontinentales en Bielorrusia. Una fastuosa entrada de los presidentes de Rusia y de Bielorrusia con un mensaje claro ante el Estado de la Unión. No cederemos ante la presión de Occidente. En caso necesario, no dudaremos en hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger a nuestros pueblos. De especial importancia es abordar un concepto de seguridad para el Estado de la Unión, tal como figura en el orden del día. El Estado de la Unión, formado por Rusia y Bielorrusia, se propone adoptar para 2030 políticas fronterizas, aduaneras y fiscales comunes, establecer un mando militar conjunto y crear una moneda única. La decisión de Putin en marzo de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia deja claro quién lidera esta entidad supranacional. Una decisión, por cierto, que de nuevo defiende el Kremlin tras la adhesión de Finlandia a la OTAN. No es Rusia la que se está aproximando a las fronteras de la OTAN con su infraestructura militar. Vemos un movimiento en dirección contraria desde la OTAN a Rusia, y esto es motivo de preocupación. Así que estamos tomando medidas para garantizar nuestra seguridad.
El sistema de misiles ruso Iskander-M podría pronto verse estacionado en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia. Puede alcanzar objetivos situados a una distancia de hasta 500 kilómetros. Se espera que las cabezas nucleares rusas lleguen a Bielorrusia en julio. Según Moscú, el sistema Iskander ya se entregó al ejército bielorruso y, al parecer, militares bielorrusos se desplazaron a Rusia para aprender a manejar el sistema. Mientras el titular ruso de defensa, Sergei Shoigu, revisa el pedido de su ministerio en una fábrica de armamento, parece que ha sido destituido el comandante de las Fuerzas Armadas rusas responsable del fracaso en el este de Ucrania. Shoigu no hace comentarios sobre estas informaciones de los servicios secretos británicos, que supondría la destitución del militar de más alto rango en lo que va del año. Según medios ucranianos, Putin y Lukashenko quieren trasladar las tropas rusas de Bielorrusia al este de Ucrania, ante la falta de éxitos militares en esa región. Y el gobierno de Joe Biden hizo público este jueves un informe clasificado sobre la retirada estadounidense de Afganistán en el 2021. El documento culpa a la administración de Donald Trump de no haber elaborado ningún plan para facilitar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras 20 años de guerra. En rueda de prensa, uno de los portavoces de la Casa Blanca se centró en esa falta de preparación de Trump. Sin embargo, el gobierno de Biden fue el encargado de defender en última instancia la decisión de retirada. John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa este jueves que el presidente Joe Biden heredó una operación agotada en Afganistán que paralizó su respuesta. Vamos a escuchar sus palabras. Claramente no hicimos las cosas bien en Afganistán, viendo la rapidez con la que los talibanes se movieron por el país. No creo que identificáramos bien hasta qué punto estaban trazando alianzas y que luego cayeron como fichas de dominó. No previmos lo rápido que se retiraron las fuerzas de seguridad afganas. No vamos a luchar por su país, sobre todo después de que, como he dicho, les dedicáramos 20 años y les entrenáramos y equipáramos. No creo que nos diéramos cuenta del grado de corrupción que había en los rangos más altos del ejército y podría seguir y seguir. Bueno, seguimos con otros temas. El expresidente peruano Alejandro Toledo vive sus últimas horas en libertad, pues debe entregarse a las autoridades estadounidenses este viernes en San Francisco. Su país de origen pide su extradición para que enfrente cargos penales. Se le acusa, entre otras, de recibir millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante su mandato presidencial, a cambio de favorecer los negocios de la misma en Perú. Desde hace años, Toledo reside en California. Estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga y ahora se encuentra en libertad bajo fianza. Analizamos ahora el tema con el periodista Isaac Risco de nuestra redacción de política de DW. Bueno, Isaac, todo indica que Toledo va a ser entregado o extraditado a Perú. ¿Qué le espera allí al expresidente en su país? Bueno, pues le espera un juicio por corrupción en el que hay altas probabilidades de que sea declarado culpable y que entre a prisión, quizá incluso a la prisión en la que está recluido Alberto Fujimori, ¿no? Que es algo paradójico porque fue su gran antípodas político, ¿no? Esto porque es un juicio que se está preparando hace mucho tiempo, un juicio que lleva muchos años preparándose, que tiene argumentos muy bien fundados, que ha pasado también indirectamente por varias instancias de la justicia de Estados Unidos, no porque Estados Unidos sea parte de la acusación, pero porque Estados Unidos, o la justicia de Estados Unidos, ha revisado los pedidos de extradición de la justicia peruana y ha llegado a la conclusión, así lo dijo el tribunal que autorizó la extradición, de que los argumentos son fundados en la acusación peruana y que no hay pruebas, que Toledo no tiene indicios de la persecución política que alega. Tiene 77 años el expresidente Toledo y vive desde hace ya varios en Estados Unidos, en San Francisco. ¿Qué se le acusa realmente a Toledo, en este caso de Odebrecht? Bueno, es un caso muy antiguo, ¿no? Que tiene que ver muy en concreto con la construcción de una carretera, que es la carretera interoceánica entre Brasil y Perú, que se construyó durante su mandato entre 2001 y 2006, ¿no? A Toledo, o hay indicios y hasta probablemente buenas evidencias de que Toledo aceptó un soborno de 20 millones de euros para darle esa concesión a Odebrecht. Después se han ido sumando cargos y otras irregularidades a las acusaciones, por eso ha crecido el caso
caso, ¿no? Pero ese es en base la acusación central, ¿no? Es el caso de Odebrecht, que es bastante conocido y que alcanzó a varios países de América Latina, ¿no? Perú es uno de los más afectados por esos escándalos de corrupción. Claro, bueno, a varios países y también a varios presidentes, porque tengo aquí entendido que el escándalo de corrupción ha sacudido también la política de Perú, donde casi todos los expresidentes viven o están siendo enjuiciados o investigados. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el caso Toledo con la crisis política que atraviesa Perú, además desde hace tanto tiempo? Bueno, directamente, el caso Toledo no está directamente vinculado con esta crisis política, pero sí se puede ver como un caso muy simbólico para el deterioro de la política peruana en los últimos años, ¿no? Para las oportunidades perdidas de Perú en las últimas 2 décadas, ¿no? Toledo llegó al poder en 2001 tras la dictadura, el régimen autoritario de Alberto Fujimori. Él representó en ese momento la esperanza de la llegada a la democracia, de un futuro mejor en base a la democracia. Toledo consiguió hacer ciertas reformas económicas, mantener un modelo económico que le trajo crecimiento al país, pero no llevó a cabo las reformas políticas importantes para cimentar las instituciones del Perú y al contrario cayó en escándalos de corrupción. Por eso creo que es un caso muy simbólico para las oportunidades perdidas de esas últimas 2 décadas, ¿no? Claro. Una crisis que empezó latente con Toledo y que ha resultado manifiesta ya en los últimos 5 años. Claro. Bueno, volvamos otra vez al caso concreto de Toledo. El fiscal estadounidense dijo que el servicio de alguaciles tomaría medidas para entregar a Toledo a las autoridades peruanas. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta en la que puede llegar a Perú. ¿Cómo va a seguir el proceso de extradición? Bueno, hay una especulación con que su defensa todavía consiga dilatar un poco más la entrega o la extradición a Perú con un recurso más ante un tribunal, ¿no? Eso lo ha venido haciendo ya desde hace semanas e incluso desde hace años, así que por eso no se sabe la fecha, ¿no? Pero los juristas están bastante seguros en que al final va a acabar teniendo lugar la extradición porque el caso, como decíamos al comienzo, está bastante bien fundamentado, al menos así lo ve también la justicia de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Isaac Rico. Y la Corte Internacional de Justicia rechazó este jueves las nuevas objeciones de Venezuela en la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, una desaveniencia reavivada por el descubrimiento en el 2015 de yacimientos de petróleo en esa región. Tras el fallo de la Corte, el presidente venezolano Nicolás Maduro defendió en Twitter la soberanía del Esequibo bajo el principio de que ese territorio era parte del Imperio Español, en cuyos límites estaba la colonia que más tarde daría lugar al país de Venezuela. En esta vieja pugna por un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, Guyana defiende un límite establecido en 1899 por una corte de arbitraje en París. Por el contrario, Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa. Vamos a la economía. Belén Palancar, cuéntanos. Gracias, Silvia. Y tenemos muchos datos para América Latina y es que el problema común en casi todas las economías mundiales es la alta inflación. Por eso el objetivo de los gobiernos actuales es combatirla. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Para trazar un plan, presidentes de 11 países latinoamericanos acordaron este miércoles en una cumbre virtual trabajar juntos lanzando medidas para el intercambio de productos básicos y bienes intermedios. Según el texto publicado, la prioridad es abaratar los costos de dichos productos básicos para la población más pobre y vulnerable. En 2022, los precios en la región aumentaron un 14,8% según el Fondo Monetario Internacional, aunque en Argentina el índice alcanzó el 94,8%, un récord en más de 30 años. Para analizar lo acordado por estos gobiernos latinoamericanos, conectamos con el economista y profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Carlos Moreno Brit. Gracias por conectar con nosotros. En primer lugar, ¿cuál es la importancia, señor Moreno Brit, de esta cumbre? Es muy importante, Belén. La reunión, para empezar, revitaliza la integración regional que está tan de capa caída en tiempos recientes. Por ejemplo, la salida de UNASUR de algunos países fue un desastre, en fin. Esta iniciativa lanzada por el grupo de mandatarios de la región, por cierto, las economías de más peso están ahí incluidas, busca soluciones coordinadas para, como bien dijiste o bien dijo, atacar la inflación. 3 rasgos importantes de la propuesta quiero subrayar. Parten de un diagnóstico compartido de este problema grave que afecta, como reconocen ellos, más a las poblaciones pobres y vulnerables. Identifica las raíces actuales de este fenómeno en causas ajenas a la región, la invasión a Ucrania, obviamente, los hechos del
del COVID, la ruptura del comercio. Y punto adicional, con esto cerré esta parte, que forman un grupo técnico de trabajo para buscar pronto acciones regionales coordinadas de corto y de largo plazo, enfocadas a solucionar este grave problema que vivimos todos. Y profesor, en ese grupo hay países muy afectados por la inflación, como decíamos, como por ejemplo Argentina. ¿Cree que el proyecto de ampliar lazos con los vecinos puede ser especialmente útil para estos países? Inútil no es, pero digo, lo malo es que países que tienen tasas de inflación de 3 dígitos que rayan en la hiperinflación, su situación es mucho más compleja y es poco lo que este acuerdo logrará. Quizá en tanto promueva la exportación de comida de Argentina, por ejemplo, y ayude a resolver su restricción de balanza de pagos, es algo muy bienvenido. Pero bajar las barreras comerciales per se no ayuda a gran cosa. Es una medida casi publicitaria, baja un poco los precios, pero América Latina tiene aranceles muy bajos entre sí. Todos los países están sufriendo más o menos lo mismo. La parte interesante que le podría servir más a Argentina, Venezuela y los demás son las medidas de largo plazo, que son medidas de oferta. Impulsar la infraestructura, buscar mejor financiamiento, proyectos industriales, etcétera. Eso les puede ayudar a todos. Y por último, señor Moreno Brit, México ha emplazado a un encuentro en Cancún a principios de mayo, por lo que el proyecto llevará su tiempo. ¿Se verá entonces para hacer frente a la crisis actual inflacionaria? Pues no, sinceramente no. Las medidas de corto plazo que incluye, que es toda la facilitación del comercio, como son países que ya de por sí tenían bastante poco comercio entre ellos, por un lado, por otro, dependen mucho más de Estados Unidos en ese sentido, estas medidas no van a hacer un impacto en el corto plazo para nada. Lo que hacen es mover la aguja en el sentido correcto y empezar a fortalecer la integración regional, que siempre es muy bienvenida en nuestros tiempos. Agregaría yo un punto importante, es que gracias a Dios, por decirlo así, soy ateo, la iniciativa apunta a seguridad alimentaria y no a soberanía alimentaria. Entonces es muy bueno porque cuando hablas de seguridad se entienden las ventajas del comercio y se pueden explotar mejor. Lo de la soberanía es una idea trasnochada que quién sabe qué tanto sería. No estamos en ese camino. Yo creo que es un paso en la dirección correcta esta iniciativa, aunque no va a solucionar el problema de corto plazo ni de casualidad. Profesor Moreno Brit, desde Ciudad de México, muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Gracias a ustedes, Belén. Cambiamos de tema. La cadena de supermercados estadounidense Walmart creará una red propia de estaciones de carga de vehículos eléctricos para 2030. Una iniciativa que se une a las casi 1.300 estaciones que ya gestiona a través de un acuerdo con una de las mayores redes públicas abiertas de vehículos eléctricos del país. Las más de 5.000 tiendas Walmart y los almacenes Sam's Club están a menos de 16 kilómetros de cerca del 90% de los estadounidenses. Una situación que permitirá a Walmart ofrecer un precio competitivo a los usuarios de vehículos eléctricos. Esta estrategia se une a la inversión de $5.000 millones que el gobierno del presidente Joe Biden quiere implementar para poner en marcha una red nacional de recarga eléctrica. Hasta aquí la economía, pero nos vamos con más noticias ahora con el pontífice, Silvia. Así es, porque es Semana Santa y como cada Jueves Santo, el Papa Francisco lavó los pies a 12 presos como recuerdo del gesto que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de ser crucificado. El pontífice acudió a una cárcel de menores ubicada en la periferia de Roma, donde animó a los fieles a ayudarse entre sí y como ejemplo se levantó de su silla de ruedas para lavar y besar los pies de los reclusos. Francisco fue dado de alta el pasado sábado después de haber estado ingresado 3 días por una bronquitis. Solo se ve bien con el corazón. Ese es el secreto que le confía el zorro al Principito en el icónico relato del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. La famosa obra celebra su 80 aniversario. El 6 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se publicó en Nueva York esta historia sobre la amistad y la humanidad que desde entonces ha conmovido a millones de personas en todo el mundo y no solamente a los pequeños, también a los más grandes. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.